Creo que como dijo, se ha dicho repetidas veces, todas las buenas charlas tienen problemas técnicos, entonces seguramente la charla del doctor Tapia Murúa va a ser excelente. Yo voy a hacer un ejercicio un poco difícil, un poco complicado. Quise hablar sobre aspectos regulatorios y sobre almacenamiento, teniendo en cuenta como premisa de que el doctor Tapia Murúa tiene muchísima más vasta experiencia que la que puedo tener yo. Pero voy a simplemente poner 3 diapositivas sobre el almacenamiento, hablando sobre una serie de aspectos que son importantes tener en cuenta a la hora de criopreservar células. Y válgase a la cuña, eso es un proyecto real que estamos desarrollando con Álvaro Skupin en cuanto a diseñar una institución para criopreservación de células madre mesenquimales, basado sobre la premisa publicada y establecida de que las células de cierta manera sí tienen un proceso de envejecimiento, y no es lo mismo aislar células madre mesenquimales de un paciente a los 30 años que a los 70 años. Entonces, en la medida que uno pueda congelar sus células, eventualmente puede estar ganando tiempo para su uso posterior de uno lo quiera. Entonces, esta es una diapositiva compleja, pero vamos a ir paso por paso, porque es importante tener en cuenta lo que dice. ¿El puntero? Aquí está. Gracias. Entonces, empezamos con el proceso de extracción, que ya todos ustedes conocen. Hay muchísimos protocolos para extracción de médula ósea, extracción de grasa, de fracción vascular del estroma, etc. Pero hay una serie de puntos importantes a considerar. El primero, el consentimiento informado. Es importantísimo que el paciente sepa todos y cada uno de los procesos y los pasos que se van a realizar. ¿Cuál es la expectativa que se va a manejar con ese paciente? ¿Es un paciente candidato ideal para una terapia celular o no lo es? Esto es netamente criterio médico y eso es lo que nos enseñan las facultades de medicina. Pero el paciente tiene que estar totalmente informado de lo que va a suceder. Información clara y precisa, obviamente. Uso inmediato o posterior. Y aquí viene un tema importante. ¿Por qué? Porque para ciertas condiciones lo que se extrae se puede usar inmediatamente. Pero si el paciente está de acuerdo y decide criopreservar parte de esa muestra que se obtuvo para potenciales usos posteriores, los procedimientos son diferentes. El uso de sistemas cerrados o sistemas abiertos. Y vamos a ver ahora cuál es la predilección personal que uso yo, que me gusta, y de la cual estamos incorporando con Álvaro en estos esfuerzos en República Dominicana. Yo preferiría un sistema cerrado, desde todo punto de vista. Es un sistema cerrado y tiene muchas ventajas, y las vamos a tocar ahorita posteriormente. El transporte desde la sala quirúrgica hasta el laboratorio tiene implicaciones. Si es un transporte extenso, si es un transporte simplemente de un cuarto al otro, si involucra un transporte interciudades, como sé que sucede en muchos países de Latinoamérica. Y este es un tema importantísimo, el uso de enzimas versus el uso mecánico. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahorita en la charla de regulación. Este es el punto más álgido y más crítico de la FDA. En el momento que uno usa una enzima, la FDA dice, señores, no pueden usarlo, porque las enzimas modifican estructuralmente el tejido, y vamos a ver esto en muy buen detalle. El ejercicio que quiero hacer con regulación no es decir estoy a favor o en contra de la FDA. Yo me rijo por FDA. Estoy a favor en unos aspectos y estoy muy en contra en otros aspectos con la FDA. Y este en particular se les voy a simplemente exponer para que ustedes conozcan cuál es la regulación, cuál es el marco regulatorio americano y cómo se mueven las piezas adentro. ¿Qué sigue después? Después sigue el procesamiento. Para hacer un estudio clínico, no para un tratamiento médico, porque son dos cosas muy diferentes. Un tratamiento médico es yo aplicar unas células. Un estudio clínico hace parte de un marco conceptual diseñado que tiene unos criterios de inclusión y exclusión, unos outcomes, tiene unos parámetros de evaluación, tiene unos criterios, tiene unas evaluaciones estadísticas, etc. La FDA y la Agencia de Medicamentos Europea, la EMA, lo conocen muy bien, la EMA, ellos dicen tiene que ser sí o sí bajo un procedimiento GMP, de las buenas prácticas de manufactura. Y vamos a hablar al respecto de eso posteriormente.
Estos son tres formas de hacerlo para complacer las regulaciones GMP. Uno puede usar una sala blanca completa, uno puede usar una sala compacta, como esta, el cual está cerrado, con sistemas de ventilación especiales, de conteos de partículas especiales, y este es el sistema que yo prefiero y que vamos a montar. Se llama el sistema modular cerrado Biospherics. Es una sala modular en la cual se le van adicionando módulos dependiendo de lo que necesite uno, y es totalmente cerrado, se mueve, es transportable y es totalmente compliant con la FDA y con los GMPs. Es una sala GMP que es mucho menos costoso producirla y generarla, obviamente, y tiene muchísimas ventajas. Adentro se puede hacer cultivo, se puede hacer extracción, caracterización, lo que quieran se puede hacer adentro. Por un extremo del dispositivo entra la muestra, por el otro sale. Y eso es lo que va directamente al cirujano. Otro tema, expandir o no expandir. Si yo voy a hacer una terapia médica, terapia bajo parámetros FDA en Estados Unidos, no puedo expandirles, no las puedo expandir, porque eso se considera más de mínimamente manipulado. Y vamos a ver ahorita la regulación. Y de hecho la traje, hice el copy-paste de la regulación de la FDA. Está en inglés, con unos comentarios en español, para que vean que no es una interpretación mía, sino es lo que la FDA tiene en estos momentos como regulación. Pero si vamos a expandir por algún motivo, por ejemplo, la muestra es insuficiente, etcétera, ¿qué usamos? ¿Suero autólogo o un libre de suero? El suero autólogo se está usando mucho, en el cual al mismo paciente se procesa una muestra de sangre y con su suero se cultivan las células, en vez de usar suelo bovino fetal, porque vienen problemas de senotrasplante. O las nuevas formulaciones serum free. Hay varias, CloneTech, por ejemplo, y HiClone tienen unos dispositivos en los cuales ellos dicen que se pueden cultivar células madres sin la necesidad de suero. Eso es una decisión también que hay que tomar. Los reactivos todos tienen que ser GMP, regulados GMP, las enzimas, el agua, etc. Todo tiene que ser GMP, libres de suero animal para evitar reacciones inmunes posteriormente. Y después viene un proceso de control de calidad que son 4 pasos: la cuantificación, caracterización, viabilidad y contaminación. ¿Qué es la cuantificación? Es una pregunta que me hacían el día de ayer. ¿Cómo cuantifico? ¿Cómo sé el número de células que tengo? Hay 2 formas. Los protocolos que han oído acá y los que se manejan a través de sus contadores celulares les da un parámetro que se llama número de células mononucleares. Eso es, células mononucleares, dentro de las cuales una fracción son células madre. Uno puede eventualmente aventurarse a usar la estadística diciendo aproximadamente de este 100% de células mononucleares, entre un 15 y un 10-20% son células madre mesenquimales. En otras fracciones son un poquito más elevadas, pero este parámetro que le dan a uno es número de células mononucleares. La única forma para cuantificar directamente el número exacto de células madres mesenquimales sería a través de un citómetro de flujo, que son muy costosos, que tienen una cantidad de arandelas aparte, hay que usar anticuerpos, pero hay dispositivos que se están usando muy pequeños que se llaman benchtop. Por ejemplo, Becton Dickinson tiene uno que se llama el Accuracy 6, nosotros lo usamos en investigación y se puede usar clínicamente. Es un aparato mucho más pequeño que puede procesar 96 muestras en 5 minutos y es un citómetro de flujo. Caracterización, la única forma es a través de un citómetro de flujo, la única forma. Le da uno forma, tamaño, regularidad, granularidad, presencia, ausencia, factores de marcadores de superficie, etcétera. La viabilidad, hay muchas formas de hacerlo. Típicamente se usa el azul de tripán o unas tinciones fluorescentes para saber cuantificar la cantidad de células que están vivas, las que están muertas. Y hay unos kits que vende, por ejemplo, Invitrogen, que se llaman los kits de Live Dead Cells. Entonces con eso uno puede ver cuántas están vivas, cuántas están muertas de una muestra. Informan mucho acerca de la muestra que se está usando. Y la contaminación, básicamente tenemos pruebas de esterilidad a través de test microbiológicos, estándares de cualquier laboratorio, un kit para detección de microplasma. Microplasma, extrañamente, es la contaminación más prevalente que existe en este tipo de cultivos. Y los niveles de endotoxinas presentes en el sobrenadantes. Todo esto es GMP y eso es lo que la FDA requiere.
Después viene la criopreservación como tal. No me voy a extender porque el doctor Tapia obviamente es experto en la materia. Simplemente un par de comentarios. El uso de DMSO, sí o no, de este tipo de preservantes al 5 o al 10%, al 1%, como se desee, tiene limitaciones y ventajas, es citotóxico, pero han salido formulaciones que se llaman clinical grade, que se podrían eventualmente usar después de tratar de remover el preservante DMSO una vez se han descongelado las células, pero hay muchos papers que hablan que todavía hay problemas, entonces están tratando de determinar nuevas formulaciones de criopreservantes, etc. La criopreservación debe ser en fase de vapor, no líquida, no sé la experiencia de ustedes, es en fase de vapor en nitrógeno líquido, no en la fase líquida como tal, que se han deportado deficiencias en el cual el nitrógeno líquido puede encoger los crioviales y puede haber contaminación o salida del material, puede haber lesiones de las células, etcétera. Nosotros estamos diseñando es tener un banco central en el cual las muestras se mantienen en pasaje 1 y unos bancos satélites o workbanks después de pasaje 1 para tener un backup de las células de cada paciente. Unos tanques diferenciales en los cuales en uno se haga la muestra analizada y en otros las muestras en cuarentena o están en vía de análisis y después se cuantifican y se unen. Un muestreo regular para análisis es importante, teniendo los parámetros de contaminación, etc. Y aquí hay un tema interesante que vi hace poco en internet, que puede ser una solución para el uso de DMSO, que se llama RockPy, que no lo conocía. Esta empresa que vende RockPy clama que es una solución para hibernación celular, en la cual pueden almacenar y transportar células entre 2 y 8 grados centígrados sin tener que criopreservarlas, con proliferación y diferenciación mantenidas. Es lo que dicen, lo traje simplemente como un detalle para tener en cuenta, pero es importante hacer la investigación para ver si eventualmente podría ser una solución a este problema. Pero lo dejo en interrogantes. Y finalmente tenemos el descongelamiento y el uso como tal. Una vez las células se van a usar directamente. Entonces hacemos una conteo de viabilidad celular nuevamente con estos kits. Lo que mucha de la literatura ha mostrado es que aparentemente congelamientos a una densidad de 500,000 de células por mililitro de solución preservante ha tenido mejores resultados en cuanto a altas viabilidades celulares versus concentraciones más elevadas o más bajas por muchos factores. Como decía, azul de tripano o las tinciones fluorescentes. Idealmente hacerlo a las 24 horas. ¿Y por qué? Esto es un tema interesante. Descongela la muestra y uno hace una prueba de viabilidad, pero en ese momento solamente está viendo células ya previamente muertas, pero muchas de ellas, el proceso como tal desencadena el proceso de apoptosis que no se efectúa inmediatamente, sino más o menos en las siguientes 24 horas. Entonces lo que recomiendan muchos de los protocolos GMP es hacerlo a las 24 horas para lograr captar tanto células en apoptosis como células necróticas. Caracterización, contaminación, la remoción del DMSO, lo hablamos ahorita, una dosificación, que cuántas células se van a poner, que tiene implicaciones enormes. Por ejemplo, hay un grupo en Corea del Sur inyectando rodillas en artritis y determinó que la efectividad máxima eran dosis intermedias, ni mucho ni poquito. Cuando se subía de la cuenta, el resultado era negativo y cuando inyectaba muy pocas era también negativo. ¿Qué ruta se va a usar? La frecuencia, qué seguimiento se le va a hacer. Y eso en los estudios clínicos, cuando se aplica un estudio clínico, tiene que decirse con qué frecuencia se va a evaluar el paciente y con qué herramientas se va a evaluar el paciente. Aquí vemos un poquito de extracción. Este es un dispositivo que me gusta bastante, lo conozco y sé cómo funciona, que se llama el dispositivo GID. Es un dispositivo cerrado, totalmente cerrado, pero hay muchísimos en el mercado actualmente. Aquí pueden tener acceso a varios más. Es un dispositivo relativamente sencillo en el cual la muestra de la liposucción entra por un portal, se procesa todo adentro sin abrir y sale por el otro lado. Este es un típico laboratorio de criopreservación o de procesamiento de células en el cual existen varias subsitios, por decirlo de alguna forma. Todos son condiciones GMP. Tienen que ser condiciones GMP.
en el cual, dependiendo si se hace expansión o no expansión, genera uno un laboratorio general o aquí un sitio de expansión regular del tipo de reactivos que estamos usando. Nuevamente el control de calidad, que aquí lo tenemos acá, que lo vamos a hacer en esta parte. Esto tiene, por ejemplo, tiene backups eléctricos con sistemas ininterrumpidos de aporte de energía. Las partes que son GMPs, como estamos usando el Biospherix, que es GMP como tal, el cuarto como tal debe ser mínimo ISO 7, aquí se ISO 8, pero es ISO 7, y si no es un sistema abierto, si es una sala blanca debe ser ISO 2, ISO 3, que son dependiendo del número de partículas existentes. Todas tienen que tener filtros HEPA y tener presiones positivas para evitar la contaminación de cuartos de afuera hacia adentro. Monitores de partículas, de humedad, de presión, todo eso tiene que estar perfectamente establecido. La humedad entre un 20 y un 80% de humedad relativa, 65-85 grados Fahrenheit, ininterrumpido. Las máquinas no pueden estar cerca de los ventiladores. Bueno, la regulación está ahí completa para generar un banco de estos. Un sistema de tratamiento de agua. El acceso a gases como el oxígeno, el CO2, el nitrógeno y el nitrógeno líquido debe ser centralizado fuera del laboratorio con unas válvulas reguladas especiales. Todo está previamente determinado. Los tanques, el tipo de sistema que se usa para hacerle seguimiento. Hay uno muy conocido que se llama el BioArchive. El BioArchive es un tanque de nitrógeno líquido robotizado, el cual cada una de las muestras tiene un código de barras. Y el robot entra dentro del tanque, extrae la muestra y la saca. De la misma forma lo entra. Es muy común en bancos de células de sangre y cordón. Y ahorita hablemos un poquitico de la regulación. Esta es la regulación, la FDA. Este es el documento que se llama Guías para la Industria en el acercamiento preclínico de productos derivados de células y terapia génica, o OCTGT, como a los gringos les encantan los acrónimos. Todo esto es lo que hablan ellos. Aquí hablan de CGT, que es terapia celular y terapia génica, está metido en la misma regulación, la terapia celular y la terapia génica. Y lo que dice, básicamente, es que ellos reconocen, la FDA reconoce, que no pueden usar las mismas herramientas para evaluar terapia celular que la que usan para fármacos y pequeñas moléculas y biológicos. No lo pueden usar. Por ejemplo, no puede haber la absorción, distribución, eso no lo pueden analizar. Uy, no alcanzamos a ver nada. Vamos a aplazarlo entonces bien rápido acá. Entonces aquí simplemente es una serie de objetivos preclínicos donde está que exista plausibilidad biológica, dosificación, seguridad y factibilidad de una ruta de administración, criterios de elegibilidad, parámetros de monitoreo, riesgos. Estos son los productos que se dividen en esto. La actividad biológica y la bioseguridad es lo principal que tiene que ser evaluado. Varían de una cantidad de cosas. Los estudios preclínicos, lo que están ofreciendo, lo que los preclínicos tienen que estar enfocados en ver qué tipo de célula va a generar, la fuente celular, la manipulación, la dosis mínima, el destino final, que lo vimos nosotros ayer, la respuesta inmune y una posible toxicidad. La bioseguridad tiene todo esto tiene que estar respondido para cuando se va a aplicar a un estudio clínico de la FDA. El destino tiene muchas cosas, no las voy a ver ahorita. Y quiero pasar brevemente aquí, que esto es específicamente para derivados de la grasa. Esto es una regulación que salió hace relativamente poco, menos de un año. Y esto es lo que ellos dicen y lo que concierne a ustedes, quienes quieren conocer la regulación por la FDA. El tejido adiposo, y aquí empieza el problema. La FDA dice que el tejido adiposo, ¿qué es? Se define como un tejido conectivo que almacena energía en la forma de lípidos, aísla el cuerpo y provee un cushioning y soporte para tejidos subcutáneos y órganos internos. Está compuesto por todo esto. Para la FDA, la grasa es un tejido conectivo de soporte, no más. Así es. No tiene ninguna, ahí lo dice, y esto es el documento directo de la FDA. Está el marco de regulación de células madre, es esto, la 21 CFR parte 1271, y cuando estos criterios, se los voy a mostrar ahora, no son cumplidos,
inmediatamente viene la regulación. Si son cumplidos, la FDA dice: yo no tengo nada que hacer, señores, ustedes pueden usarlo. Y estos son los criterios. Primer criterio, que sea menos de mínimamente manipulado. Y eso significa simplemente que en el momento que yo pongo una enzima, ya es más de mínimamente manipulado, la FDA dice: no lo pueden usar. Y es un no categórico, no un no de pronto, no se puede usar cuando es más de mínimamente manipulado. Dirigido a un uso homólogo exactamente. ¿Qué es? Si yo tengo grasa, usarla como grasa. Estoy transmitiendo el mensaje de la FDA, no mi pensamiento personal. Eso es lo que la FDA dice. Si yo tengo grasa y le uso una rodilla, es un uso no homólogo. Entonces la FDA dice: no se puede. No involucra combinación de células o tejidos con otro artículo, excepto agua, cristaloides, un agente preservante. Y alguna de estas no tiene efecto sistémico y no es dependiente de actividad metabólica de células vivas para su función, o sí tiene el efecto sistémico y es dependiente de la actividad metabólica de las células para su función, pero es autólogo, uso halogénico en parientes relacionados consanguíneamente en primer y segundo grado y para uso reproductivo. Aquí nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces la pregunta que hacen ellos es si mi producto es mayor de mínimamente manipulado. Ellos dicen: si el procesamiento altera relevantemente las características originales del tejido relacionado con la reconstrucción, reparo y reemplazo, sí, es más de mínimamente manipulado. ¿Y qué dice esto? Si el tejido adiposo, que es estructural con características de reconstrucción, reparo o reemplazo, que se relaciona con sutilidad de soporte, de estructuras subcutáneas, si cambia esa función de la grasa, ya es más de mínimamente manipulado. Entonces, el procesamiento de aislamiento de la fracción no adipocítica y no estructural, o sea, la fracción vascular del estroma básicamente, del tejido adiposo, con o sin un cultivo subsecuente o expansión, es generalmente considerado más de mínimamente manipulado. Eso está en el website de la FDA, de esa forma. En el momento en que el tejido graso pierde sus características estructurales ante la visión de la FDA, es más de mínimamente manipulado y no es permitido en el uso en Estados Unidos. Ejemplos de mínimamente manipulado: cuando se remueven componentes celulares, eso es mínimamente manipulado. En contraste, procesamiento que no afecta la habilidad ni la utilidad del tejido adiposo como un tejido estructural para reconstrucción, reemplazo, reparo, puede ser considerado mínima de manipulación. Por ejemplo, fraccionamiento. Pongo un poquito de grasa y la divido en 3 o 4. Los lavados, remover debris o partículas macroscópicas y almacenamiento. Eso es no considerado más de mínimamente manipulado y no tienen problema. La FDA permite hacer esto. Aquí vamos a ir rápido. Uso homólogo. Esto depende de cuál sea la intención que tiene la persona que está usando la terapia celular ante los ojos de la FDA. Y que lo más importante es que genere la misma función básica o funciones en el órgano recipiente como en el donante. Si yo saco grasa abdominal y la uso para una transferencia, una reconstrucción de seno, no tiene ningún problema porque es un uso homólogo, es autólogo, no se ha manipulado, no tiene ningún problema. Las lipotransferencias las usan los cirujanos plásticos en Estados Unidos todos los días. Pero en el momento en que yo uso esta grasa, la fracciono, saco la fracción vascular del estroma, más de manipulado, y lo pongo en una rodilla para alterar la progresión de una osteoartritis, la FDA dice no. La FDA, no nosotros. Ejemplos de uso homólogo o no homólogo. Por ejemplo, cuando se usa para llenamientos de vacíos cosméticos en el espacio subcutáneo, es un uso homólogo, no hay problema. Los cosméticos, muchos de acá lo usan para eso. En Estados Unidos lo pueden hacer. Si es para llenamientos de vacíos estructurales en la cara, por ejemplo, o en las manos con grasa. Solamente grasa, lipotransferencia. Para tratar enfermedades óseas o articulares, no. Es un uso no homólogo, no lo permite la FDA. Doctor. Para inyección en el seno, en no implantes, tampoco se puede. Ya voy a terminar. Estamos sobre tiempo. Ejemplo de efecto sistémico, aquí está regulado. Aplicación sin regulación, ya lo vimos. Y estos son ejemplos adicionales. Y les voy a simplemente, en un minuto,
darle la contraparte, que se llama Japón. Japón tiene un modelo completamente diferente. En el 2012 crearon la Oficina para Productos Basados en Células y Tejidos, y eso es un proyecto para innovación en healthcare. Y lo que hacen ellos es simplemente la aplicación práctica por proyectos originados en Japón, estas condiciones como tal, y eso es lo que hacen ellos. Están abriendo las puertas para tratamiento con células madre, totalmente, en Japón. Y lo que hacen es lo que me parece un cabezazo fantástico de los japoneses, fantástico. Este es el curso normal de actividades a nivel mundial, en el cual hay una parte de investigación clínica, después se hace un clinical trial, un estudio clínico que puede durar años, fase 1, 2, 3, 4, después hay una aprobación y un mercado. Lo que hacen los japoneses es lo contrario, y eso está recientemente aprobado. Está en la misma fase clínica, donde se obtiene una prueba de concepto, después hay una aplicación inicial a la FDA japonesa, ellos la aprueban sin ningún estudio clínico, pero hacen una cosa que se llama una licencia provisoria, y le exigen durante todo el tiempo que está en el mercado, ya las compañías pueden empezar a cobrar por esos tratamientos, pero durante ese momento todos los datos que genere la empresa son de dominio mundial, no pueden ser escondidos, tiene que todo el mundo tener conocimiento de sus datos. Se produce una fase de mercadeo donde la empresa gana dinero por eso, y después de unos años, que más o menos son 7 años, viene la FDA japonesa nuevamente y dice, muéstreme sus datos, si son satisfactorios, tienen la aprobación definitiva, si no lo son, le retiran la aprobación. Pero de esa forma no tiene que esperarse 15 años una empresa para poder tener un producto en el mercado, en Japón lo pueden tener en 2 años, siempre y cuando todos los datos de los estudios clínicos que se hagan en ese momento sean de dominio público. Es una forma, a mí, en mi parecer, me parece un cabezazo espectacular. Son japoneses, son de avanzada, primer mundo, y así es como funciona Japón. Es el único país que tiene esto, el único. Si tienen alguna pregunta, la recibiré. Muchas gracias.